Descubrid cómo una revelación tecnológica está redefiniendo por completo la guerra naval, permitiendo hundir buques con una fracción del coste habitual. En este preciso instante, una bomba de 907 kilogramos se precipita hacia aguas abiertas en el Golfo de Omán. No va dirigida a un buque, sino a una zona vacía del océano, a 9 metros del lado de babor de una embarcación de suministro iraní que intenta romper el bloqueo. A la bomba no le interesa la cubierta, le interesa lo que hay debajo. 3 segundos antes del impacto, el sensor en su ojiva hace algo para lo que ninguna bomba de gravedad en la historia fue diseñada: gira. No hacia el acero, sino hacia la línea de flotación. Lo que ocurre en los siguientes 1,4 segundos es la razón por la que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ya no necesita un submarino para partir un barco por la mitad, y todo por un coste inferior al de una camioneta nueva. Estados Unidos está aplicando un bloqueo naval total a todos los puertos iraníes. Cada buque que entra o sale de aguas iraníes está sujeto a intercepción. El bloqueo no es un ataque de un día. Es un asedio indefinido que se mantiene hasta que la economía de Teherán se quiebre o su gobierno negocie. Esto significa que los barcos deben ser detenidos. Los que se niegan a detenerse deben ser inmovilizados. Los que se resisten deben ser hundidos. No una vez, ni 10 veces, sino cada día, cada semana, durante el tiempo que sea necesario. Pero existe un problema del que nadie habla. Hundir un barco es caro. Un torpedo pesado Mark 48 cuesta $4 millones. Un misil antibuque de largo alcance, el RASM, cuesta $3,24 millones. El buque de suministro iraní promedio que intenta romper el bloqueo vale menos de $500,000. Gastar $4 millones para hundir un barco de $500,000. Hacedlo 5 veces a la semana. En un mes, habréis quemado $65 millones solo en municiones contra objetivos que, combinados, no valen ni 10 millones. Esa proporción no sostiene un bloqueo, lo lleva a la quiebra. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos resolvió este problema. No con un nuevo misil, ni con un submarino, sino con una bomba de 907 kilogramos que ya se encuentra en los almacenes por decenas de miles, modificada con un sensor que cuesta menos que un sedán de gama media. Esa solución, cómo funciona, por qué funciona y lo que significa para las 2 aeronaves que ahora imponen el bloqueo desde el cielo, es lo que Pulso Militar se dedica a desvelar. Este episodio cambia las reglas del juego de la guerra naval. Pero antes de adentrarnos en la solución, es crucial comprender por qué la antigua forma de hundir barcos nunca funcionaría en Hormuz. Y la respuesta no tiene que ver con la tecnología, sino con el agua. Cada arma que Estados Unidos ha utilizado para hundir buques enemigos durante los últimos 40 años fue diseñada para una guerra diferente. Los torpedos fueron concebidos para enfrentamientos en aguas profundas contra submarinos soviéticos. Los misiles antibuque, para destruir buques de guerra fuertemente defendidos, equipados con radar y contramedidas. Son instrumentos de precisión construidos para objetivos de alto valor. Un bloqueo, sin embargo, no es un problema de objetivos de alto valor, es un problema de volumen. Decenas de embarcaciones, cargueros, petroleros, pesqueros reconvertidos en corredores de suministros, intentan cruzar la línea cada semana. La mayoría de ellos valen menos que el arma necesaria para detenerlos. Las opciones tradicionales colapsan bajo esta matemática. Un submarino de clase Virginia transporta aproximadamente 25 torpedos. A $4 millones cada uno. Eso representa $100 millones en municiones dentro de un casco de 3. $400 millones. Para recargar, el submarino debe regresar a puerto, un viaje de ida y vuelta que se mide en semanas. Y operar un submarino en las aguas poco profundas y minadas cerca de Hormuz es un riesgo calculado que ningún comandante de flota toma a la ligera. La alternativa de los misiles no es mejor. El RASM fue diseñado para derrotar buques de guerra protegidos por radar y sistemas de armas de corto alcance. Utilizarlo contra un buque de carga desarmado es como enviar un coche de Fórmula 1 a entregar la compra. Funciona, pero la economía es obscena. El bloqueo necesitaba un arma barata, precisa y lo suficientemente letal como para hundir un barco en una sola pasada. Esa arma no existía hace 5 años. Existe ahora. Y la física detrás de ella comienza con una pregunta que la mayoría de la gente responde mal: ¿qué es lo que realmente hunde un barco?
La respuesta no es el fuego, ni un agujero en el casco. Es algo mucho más violento, y ocurre por debajo. Lanzad una bomba de 907 kilogramos sobre la cubierta de un carguero. La bomba perfora la placa de acero, detona dentro de la superestructura y convierte las cubiertas superiores en un horno. La tripulación está acabada, el puente ha desaparecido. El fuego consume cada compartimento por encima de la línea de flotación. Pero el barco sigue flotando. Por debajo de la línea de flotación, el casco permanece intacto. Los compartimentos estancos están sellados. La quilla estructural, la columna vertebral que recorre toda la eslora del buque, no sufre daños. Una embarcación grande puede absorber 2 o 3 impactos directos en la cubierta y aún así flotar a la deriva, durante horas, a veces días, antes de que la inundación lo reclame lentamente. Esta es la física que Hollywood tergiversa. Las explosiones por encima de la línea de flotación destruyen equipos y matan a las tripulaciones, pero no hunden los barcos. Para hundir un barco de forma fiable, rápida y con una sola arma, hay que atacarlo por debajo. Esto es lo que hace un torpedo. El Mark 48 no golpea el casco por el costado, detona directamente debajo de la quilla. El agua es incompresible. Cuando la ojiva explota debajo del barco, la onda expansiva no se disipa hacia afuera como lo haría en el aire. Se transmite hacia arriba, toda ella, directamente hacia el fondo del casco. 3 cosas suceden en secuencia. Primero, la onda de choque levanta la sección media del barco fuera del agua. Segundo, la burbuja de gas en expansión crea un vacío, una cavidad de la nada, directamente debajo de la quilla. Tercero, la burbuja colapsa. La sección media del barco cae en ese vacío. La proa y la popa siguen siendo sostenidas por el agua. El propio peso del barco, decenas de miles de toneladas, hace el resto. La quilla se rompe. El barco se parte por la mitad. Misma fuerza explosiva, por encima de la cubierta, un incendio, por debajo de la quilla, una columna vertebral rota. La posición lo es todo. La desventaja, honestamente, es que esta es exactamente la razón por la que los torpedos son tan caros. Diseñar un arma que pueda nadar hasta el punto exacto debajo de un barco en movimiento, a la profundidad correcta y con el ángulo adecuado, es un problema de $4 millones. La Fuerza Aérea se hizo una pregunta diferente: ¿y si el arma no tuviera que nadar? ¿Y si pudiera caer? La respuesta a esa pregunta tiene un nombre, y ya está operativa: Quicksink. Quicksink no es una bomba nueva, es una bomba antigua con nuevos ojos. Tomad una GBU-31 Joint Direct Attack Munition, una bomba de gravedad de 907 kilogramos guiada por GPS y navegación inercial. La Fuerza Aérea tiene decenas de miles en su inventario. El kit cuesta aproximadamente $25,000 y ha sido la columna vertebral de los ataques de precisión desde finales de los años 90. Ahora, atornillad un sensor en la ojiva. No un sensor de radar, ni un designador láser, sino un sensor multimodo construido sobre la arquitectura de sistemas abiertos para armas, BOSA. Un marco modular plug and play que acepta componentes de puntería de múltiples fabricantes. El sensor detecta, clasifica y rastrea una embarcación de superficie de forma autónoma. El coste objetivo en producción en serie es de $50,000. El coste total del sistema a escala de producción, aproximadamente $70,000. ¿Qué es el precio unitario objetivo de la Fuerza Aérea una vez que la línea de producción del sensor alcance el volumen? Frente a un torpedo de $4 millones, la relación es de 1 a 57. Así es como funciona: la bomba se libera de la aeronave, ya sea un F-15 Strike Eagle, un B-2 Spirit, o cualquier plataforma autorizada para transportar HAM. El GPS la guía hacia la zona objetivo. A medida que desciende, el sensor BOSA se activa. Se fija en el barco y calcula un punto de impacto no en la cubierta, sino en la línea de flotación adyacente al casco. En la fase terminal, la bomba ejecuta una corrección de trayectoria aguda, perforando la superficie del agua junto a la quilla del barco. El cono de la ojiva ha sido rediseñado para evitar rebotes. A alta velocidad, el agua se comporta como el hormigón. Una bomba convencional que golpeara la superficie con un ángulo poco profundo rebotaría y fallaría. La geometría de la ojiva Quicksink asegura la penetración.
La bomba entra en el agua, se posiciona debajo del casco y detona. A partir de ese momento, la física es idéntica a la de un torpedo: onda de choque, burbuja, colapso, rotura de quilla. El barco no nota la diferencia. Quicksync no construye una bomba nueva, le da a la bomba antigua una lección de buceo. La misma ojiva de 907 kilogramos que la Fuerza Aérea ha estado lanzando desde los Strike Eagles durante 3 décadas, ahora aprende a nadar. No es una teoría. En 2022, un F-15 del 53 grados sala de pruebas y evaluación lanzó un arma Quicksync en el Golfo de México. La embarcación objetivo, de tamaño real y acero auténtico, se desintegró y se hundió en minutos. En julio de 2024, durante RIMPAC, un B-2 Spirit empleó Quicksync contra el ex-USS Taraba, un buque de asalto anfibio de 40,000 toneladas y 250 metros de eslora. El arma funcionó. El barco se hundió. La física está demostrada. El coste, resuelto. La siguiente pregunta es quién la entrega y cómo dos aeronaves muy diferentes se dividen un bloqueo. La bomba tiene ojos, pero ahora necesita una cadena de eliminación, y esa cadena tiene 4 eslabones: 2 que observan y 2 que atacan. Una bomba capaz de hundir un barco es inútil sin coordenadas. Quicksync necesita saber dónde está el objetivo, a qué velocidad se mueve y hacia dónde apuntar. Esa información proviene de 2 plataformas que el barco nunca ve. Muy por encima del Golfo, el ED-7 Wedgetel observa el océano. Su radar MESA, una matriz de barrido electrónico activo montada en la parte trasera de un Boeing 737, no gira mecánicamente como la antena del antiguo E-3 Sentry, dirige su haz electrónicamente. Mientras el E-3 completa un barrido completo cada 10 segundos, el E-7 puede actualizar un sector de interés en solo 3. Una embarcación de ataque rápido que navegue a 92,6 km por hora cubre menos de 80 metros en 3 segundos. El Wedgetel nunca la pierde de vista. Más bajo y más lento, el MQ-9B Sea Guardian cubre la brecha que el radar no puede. Con más de 30 horas de vuelo continuo, sus sensores electro-ópticos e infrarrojos pueden leer las marcas del casco desde la altitud. No encuentra objetivos, los confirma. Verifica si una embarcación lleva armas ocultas, carga militar o una tripulación de abordaje del IRGC. El Wedgetel lo ve todo, el Sea Guardian identifica lo que importa. Ambos alimentan datos a la red de mando y control conjunto de todos los dominios, HAT-2. El avanzado sistema de gestión de batalla procesa la información, calcula las soluciones de puntería y envía las coordenadas directamente a la cabina del avión de ataque. El retraso entre la detección y el lanzamiento del arma se mide en segundos, no en minutos. Ahora, el ataque. El bloqueo divide el océano en 2 zonas, y cada zona pertenece a una aeronave diferente. El F-15 Strike Eagle domina las aguas abiertas, el Golfo de Omán, más allá del alcance de las defensas aéreas costeras de Irán. El Strike Eagle transporta 4 o más armas Quicksync por salida, orbitando visiblemente sobre las rutas marítimas. El AF-10 ya demostró que la presencia a baja altitud y las advertencias por el canal 16 pueden hacer que un petrolero dé la vuelta antes de que se lance una sola arma. El F-15 hereda esa escala de escalada. Pero cuando las advertencias fallan y la embarcación sigue su rumbo, el Strike Eagle lleva lo que el Bartok no. Recibe coordenadas del HAT-2 y entrega un arma que zanja la discusión por debajo de la línea de flotación. El capitán del barco ve al caza sobrevolando, cargado, en círculos, paciente. Ese es el último mensaje. Si falla, la bomba no lo hará. El B-2 Spirit domina la costa. Cerca de Bandar Abbas, dentro de los sobres de combate de las baterías de misiles tierra-aire iraníes Babar 373 y S-300, ningún caza convencional sobreviviría. El B-2 no necesita sobrevivir a la detección, la evita por completo. Su geometría furtiva lo transporta a través de la cobertura de radar sin ser anunciado. Alcanza las embarcaciones de suministro que se refugian cerca del puerto, buques que creen que la proximidad a las defensas aéreas costeras los hace seguros, y lanza Quicksync desde directamente arriba. Irán no ve ninguna aeronave en el radar, no oye ruido de motor. El barco simplemente se desintegra y se hunde. Uno visible, otro invisible, ambos llevando la misma arma de 70
$000. El F-15 impone con presencia, el B-2, con ausencia. Juntos, no dejan ninguna brecha en la línea de bloqueo. Existe una limitación técnica que merece ser mencionada. QuickSync no tiene capacidad de supresión de contramedidas electrónicas. Contra una fragata iraní con radar activo y un sistema de armas de corto alcance como el Kaman, la bomba es vulnerable durante su descenso terminal. Ahí es donde el RASM justifica su precio. Suprime las defensas del barco desde una distancia segura, despejando el espacio aéreo para que QuickSync termine el trabajo sin oposición. El arma cara ciega al objetivo, el arma barata le rompe la columna vertebral. Uno de los aviones patrulla el mar abierto, el otro acecha la costa. Ambos lanzan la misma bomba. Ahora bien, ¿qué significa todo esto realmente? Cada pieza de lo que acabáis de ver respondió a una parte de la ecuación del bloqueo. ¿Por qué las armas tradicionales llevan la misión a la quiebra? ¿Por qué las bombas deben detonar por debajo de la línea de flotación y no por encima? Como un sensor de 50. $000 convierte una bomba de almacén en un torpedo guiado, y como dos aeronaves, una ruidosa y otra silenciosa, se dividen el océano. Pero aquí está la pregunta que ninguna de esas respuestas puede abordar individualmente. Si la Fuerza Aérea ahora puede hundir barcos con bombas de gravedad y un enlace de datos, ¿qué sigue haciendo el submarino aquí? La respuesta es la verdadera revelación. QuickSync no reemplaza al submarino, lo libera. Antes de que existiera esta arma, un submarino de ataque de clase Virginia tenía que hacerlo todo. Cazar embarcaciones de superficie, rastrear submarinos iraníes de clase Kilo escondidos bajo la termoclina a 61 metros, recopilar inteligencia, lanzar ataques Tomahawk contra objetivos terrestres. 4 misiones. Un cargador mixto de torpedos y misiles de crucero compartido entre cada tipo de objetivo en la lista de prioridades. Un solo casco, sin capacidad de sobra. QuickSync elimina por completo la primera misión. La Fuerza Aérea ahora es dueña de la superficie. El F-15 despeja las aguas abiertas. El B-2 despeja la costa. El submarino, liberado de la interdicción de superficie, se retira a la capa térmica y se reenfoca. Los submarinos iraníes de clase Kilo fueron neutralizados en los primeros días de furia épica. Pero la amenaza submarina no termina con 3 cascos en el fondo marino. La inteligencia acústica recopilada en las 72 horas posteriores al inicio del bloqueo ya ha detectado firmas que no pertenecen a ninguna plataforma iraní. Alguien más está observando. Y rastrear lo que hay ahí abajo sin ser detectado es una misión que solo una plataforma en el mundo puede ejecutar. Esa plataforma ahora es libre de concentrarse en nada más. La Fuerza Aérea toma la superficie, la Armada toma las profundidades. El bloqueo no tiene fisuras. Y observad la inversión, el agua, el antagonista de todo este episodio, la sustancia que hace que las bombas reboten, que escuda los cascos, que convierte las ondas de choque en problemas de física, es la razón por la que QuickSync funciona. El agua es incompresible. Por eso derrota los ataques convencionales a la cubierta. Y esa misma propiedad, la incompresibilidad, es lo que transmite el 100% de la onda de choque a la quilla. El enemigo se convirtió en el arma. La mayoría de la gente verá las noticias y verá un barco hundirse. Vosotros, ahora, comprendéis la física subyacente, la onda de choque, la burbuja, la ecuación de 70. $000 que reemplazó un torpedo de $4 millones. Si esa distinción os importa, escribid orgulloso en los comentarios. No orgullosos del arma, sino orgullosos de comprender la ingeniería. En Pulso Militar, construimos ese conocimiento, un episodio a la vez. QuickSync demostró que una bomba de $000 lanzada desde un bombardero furtivo puede hacer el trabajo de un torpedo de $4 millones lanzado desde un submarino de $3,000 millones. La física está resuelta. Las pruebas, hechas. El bloqueo las está utilizando. La pregunta no es sobre el arma, es sobre todos los demás que observan. Si la Fuerza Aérea puede hundir flotas con bombas de gravedad baratas y un enlace de datos, ¿qué significa eso para cada marina del mundo que construyó toda su doctrina en torno a la suposición de que hundir barcos requiere misiles caros y plataformas caras? Esa suposición acaba de golpear el agua y no flotó.